Buenas tardes, gracias por este espacio. El ministerio pues es un ministerio hermoso, muy bonito que Dios me permite. Es un ministerio que se desarrolla a través de un servicio que se ofrece directamente, definitivamente con los niños de la iglesia. Es guiarlos, conducirlos para que tengan un encuentro personal con Jesús, para que lo acepten como su amigo, para que lo conozcan, y definitivamente es un servicio que se desarrolla con los niños dentro de la iglesia. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, yo fui una niña que desde chiquita yo decía que iba a ser maestra, y siempre decía que iba a ser maestra y jugaba con mis hermanos y pues yo era la maestra, y eso pues lo observaba mi mamá. En aquellos años asistíamos a la primera iglesia del Nazareno aquí en San Luis Potosí, y entonces en algunas reuniones de la sociedad femenil las hermanas platicaban, y entonces mi mamá decía que a lo que jugábamos, y las demás hermanas a lo que jugábamos, y pues ahí salió con que pues yo decía que iba a ser maestra. Entonces el pastor Miguel Zapata, que era el pastor en aquel tiempo, él me empezó a decir Elida, aquí te vamos a esperar para que seas maestra de los niños. Y yo decía, ay no, a mí en mi mente venían las escuelas y todo, pero pues yo no me veía como maestra de la iglesia. Y el pastor me seguía diciendo, ¿verdad? Elida, aquí te vamos a esperar para que seas maestra de los niños. En ese tiempo pues yo estaba chica y yo era alumna de las escuelitas bíblicas, porque gracias a Dios tuve todas las escuelitas bíblicas. En ese tiempo era alumna. Entonces pues lamentablemente llegó el día en que por la edad ya no pude ser alumna de las escuelitas bíblicas. Pero pues tuve la fortuna de que las hermanas ya que se encargaban como maestras, pues no sé, me empezaron a juntar y me empezaron a decir que yo ya podía ser ayudante de algunas de ellas. Y entonces empecé ya de cierto modo en las escuelitas bíblicas, pero ya no como alumna, ¿verdad? Entonces pues las hermanas me asignaban algunas tareas como acomodar las carpetas de los niños, como llevarlos a la clase de canto, a apoyar en la memorización de textos. Y entonces fui entrando, entonces ya no tardó mucho tiempo en que ya era ya maestra titular de algún grupo de las escuelitas bíblicas. Entonces pues me gustó mucho. Yo seguía con la idea de que yo iba a ser maestra, y gracias a Dios fui avanzando también en los estudios y pude entrar a la normal. Y bueno, entonces ya algo muy bonito que sucedía era que yo seguí siempre dentro de las escuelitas bíblicas. Me gustaba mucho, ¿verdad? Repito, guiar a los niños a tener un encuentro personal con Jesús, hacerlo su amigo. Después ya vinieron algunos cambios porque estábamos ya en otra iglesia, donde ahí también, bueno, previo a esto vino un tiempo ya en mi juventud en que yo pensaba que iba a dejar de ser maestra de escuelitas bíblicas porque me iba a ir a los campamentos. Los campamentos, qué hermoso tiempo para mí. Es uno de los tiempos que yo ahora como mujer adulta recuerdo. Los campamentos fueron una maravilla en la vida que Dios me presta, porque en los campamentos pude reforzar un poquito más, y ahí fue donde yo, pues ya de los pastores, de las clases, yo empecé a escuchar que ser miembro de una iglesia no era nada más ir y sentarse, sino ser de servicio, y que pues teníamos que saber eso. Aparte de que, bueno, ya lo traía un poquito porque mi mamá
siempre era de que recoja ese papel, acomode esa silla y todo dentro del templo, porque decía, ¿verdad?, que era la casa de Dios y que a nosotros era que nos correspondía y en amor mantener muy bien. Entonces ya ahí en los campamentos yo pensaba que pues ya hasta ahí iba a llegar, y resulta que no, pero pues sí aprendí mucho acerca del servicio, a tener en orden, a guiar a los niños en disciplina, pero con amor, que ellos comprendieran, entendieran, ¿verdad?, las grandes ventajas que se puede tener desde niño al tener un encuentro personal con Cristo. Entonces, bueno, también ahí como me dolió, ¿verdad?, que pues Elida, ya rebasas la edad, ya no podía ir a los campamentos, y pues bueno, ni modo. Poco después de eso, por invitación de mi abuelita Lupita Mejía, que nos invitaba que nos fuéramos que visitáramos o nos fuéramos a la iglesia Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, que estaba a cargo del pastor Bernabé Lara Gutiérrez. Y bueno, pues entonces para entonces yo ya estaba casada, ya tenía a Celeste, ya tenía a Gaby, y decidimos, bueno, pues aceptar la invitación de mi abuelita, y fue como llegamos ahí al templo, y donde también pues gracias a Dios también me dieron la oportunidad de seguir trabajando en las escuelitas bíblicas. Y nada más que pues ahí también yo empecé pues otra vez a ser ayudante de algunas hermanas que ya estaban ahí dentro de pues de esa plantilla, ¿verdad?, muy bonita de maestras. Entonces pues yo retomé nuevamente a las escuelitas bíblicas, trabajar con los niños, ya con un poco más de experiencia. Ya les podía decir con experiencias propias la importancia, ¿verdad?, de tener un encuentro con Jesús, la importancia del acompañamiento, muy bonito. Y entonces continué muy bien. Luego pasó algún tiempo, ¿verdad?, y también fui titular de ahí. Algo que yo deseaba mucho ahí era pertenecer a la plantilla de maestros de escuela dominical, pero no, hombre, qué bárbaros, unos maestros tan entregados, tan fieles, que no dejaban, no soltaban. Pero llegó la oportunidad y pude entrar a la plantilla de maestros de escuela dominical de esta iglesia. Ya hace un tiempo que me retiré de la iglesia de ahí porque decidí seguir al pastor Jairo Flores. Yo decidí irme con él, acompañarlo en su ministerio. Él también me dio la oportunidad de continuar como maestra de escuela dominical. Me da la dirección de las escuelitas bíblicas, cosa que pues a mí me hace muy feliz, porque me gusta mucho trabajar con los niños. Algo de lo que me decías de cómo lo descubrí, pues no sé cómo lo descubrí. Lo que sí descubrí es que yo no quería ser maestra de párvulos. Nunca yo quería trabajar con los chiquitos, así como yo no decidí ser educadora, sino primaria. Entonces yo quería siempre trabajar con los primarios A, primarios B. Ahora, en la actualidad, con el pastor Jairo Flores, y aprovechando que él, ¿verdad?, me da toda la libertad de trabajar con los niños, de organizarme, bueno, de lo que yo quiera, me siento muy contenta, muy agradecida con Dios, porque aquí en Adulam hemos trabajado con mucha libertad, de tal manera que, hablando de las actividades que se realizan, aquí, por ejemplo, dentro de la clase tenemos un pequeñito taller donde a los niños se les ayuda, se les prepara para que ellos aprendan, bueno, ya lo aprendieron, a dirigir los cultos de la escuela dominical. Ellos ahorita, los niños de mi clase, ¿verdad?, que están entre, digamos, 10, 13 años, ellos ya dirigen los cultos desde la primera oración que se hace al inicio
hasta la oración previa a entregar el tiempo al pastor para la predicación. Ellos se encargan de todo, ellos preparan todo, y eso es algo que pues en la clase lo han aprendido, en demás clases también. Otra cosa que los niños también participan, en una ocasión, vuelvo a las escuelitas bíblicas, en una ocasión el pastor nos permitió tener una escuelita bíblica con los puros niños locales. Entonces estaba la maestra Celeste, estábamos trabajando con ellos y trabajamos el tema de la oración. Ellos aprendieron pues las diferentes oraciones, por qué orar, cuándo orar, para qué orar, y entonces ellos aprendieron también los términos de las diferentes oraciones, de tal manera que ellos ahorita en el culto de oración, ellos están pues listos escuchando cuáles son las peticiones de los hermanos adultos, y quien está dirigiendo el culto con toda libertad puede decir X alumno, ¿verdad? Los niños, se hace cargo de la oración que pidió, digamos, la hermana Carmen, y él sabe con qué términos va a elevar esa oración a Dios, él sabe cómo le va a hacer, y todos los niños son tomados en cuenta en el culto de oración. Otra cosa también, las niñas, ellas también han aprendido también, y en los cultos de la sociedad femenil, ellas dirigen los cultos también. Y aquí hablamos, por ejemplo, de Dani, que tiene 7 años, que ella fue la primera que empezó a dirigir los cultos en la sociedad femenil, y lo hacen con libertad, lo hacen, yo espero que lo hagan con gozo, con gusto, pero pues hasta ahorita ellos han tenido esa disposición. Entonces ellos van aprendiendo, ¿verdad?, que pertenecer a una congregación, a una iglesia, es también dar un servicio. Ellos, ¿verdad?, también dentro del espacio donde nosotros nos reunimos, ellos saben que hay que acomodar mobiliario, y ellos lo hacen. Ellos saben, ¿verdad?, que cuando tenemos alguna visita, ¿verdad?, pues que se va a ofrecer algo. Ellos también tienen comisiones que desempeñan, y ellos lo hacen muy bien. Entonces, bueno, pues todo esto ha sido trabajo desde muy chica. Dios me ha dado esa bendición de trabajar con los niños, y ahorita, ¿verdad?, todavía. ¿A quién me ayudó? ¿Quién esto? Bueno, primeramente Dios, bendito Dios, que Él se fijó en que pues podía tener este ministerio, este servicio, lo podía ofrecer para la iglesia, y me ha ayudado hasta aquí para poder hacerlo. El pastor Miguel Zapata, que me decía, aquí te esperamos para que seas maestra de los niños, y yo pues repito, ¿verdad? No, yo me veía en las escuelas, en aquí, allá, pero yo nunca me veía en una clase de la iglesia, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que pues hasta acá. Y mi mamá, a mi mamá le gustaba mucho vernos dentro de la iglesia. Ella pues fue una mujer con mucha fe, fue una mujer que reconocía mucho cómo Dios la ayudaba, y aquí por ejemplo cuando el pastor decía, hermanos, fíjense que vamos a hacer reparación de unos muros, ella era la primera que decía, aquí están mis hijos, ¿verdad? Hermanos, que necesitamos esto, aquí están mis hijos. Entonces sí, mis hermanos, ¿verdad? Yo estábamos también enseñados por ella, que la iglesia, ¿verdad?, pues es algo que nosotros somos quienes debemos sostenerlo, ¿verdad? Que nos decía, no llegues al templo y nada más te sientes, fíjate si hay algo que hacer, fíjate de qué manera puedes ayudar, puedes recoger la ofrenda, puedes leer la Biblia cuando se solicita, puedes mantener limpio. Entonces, pues sí, Dios primeramente, al pastor Miguel Zapata y mi mamá. Muchísimas gracias, Dios les bendice. Jóvenes, váyanse al campamento, es un amor el campamento. Gracias.